Hola. Qué gusto saludarlos. Azúcar Flores es mi seudónimo porque voy a hablar de un tema fuerte hoy. Ay, a ver, azúcar. Pues miren, los temas paranormales sí existen para separar las familias. Mi historia comienza, les diré que mi mamá se casó con mi papá no de muy buen agrado porque ella tuvo a bien o a mal decirnos que en realidad con mi papá pues nada más era su novio de pasatiempo y ella tenía un novio formal con el que sí pensaba casarse, que pues yo creo que tampoco lo quería mucho porque si lo hubiera querido no hubiera andado con dos personas al mismo tiempo. Por azares del destino mi mamá se casó con mi papá, pero fue un infierno la vida del matrimonio. Ella empezó a ser muy mala con él, con nosotros, con la familia paterna. Y toda esa obsesión por el novio que perdió la llevó a estar invocando. Pues el señor falleció algunos años después de que mi mamá ya se había casado. Ellos no se volvieron a ver, pero entre la obsesión de mi mamá, tal parece ser que hizo algún tipo de ritual para invocarlo. Empezaron a pasar cosas extrañas en mi casa. Yo no sabía. Yo soñaba un hombre que me asediaba en sueños y yo le tenía cierto temor. Ese hombre que se me aparecía siempre me confundía con mi mamá. Siempre me hablaba como si yo fuera ella. Y yo decía, pues no, o sea, yo me acuerdo que en uno de los últimos sueños que tuve le dije, no, ustedes me están confundiendo, yo soy hija de esta señora, yo no soy ella. ¿Te pareces mucho a tu mamá? Algunas personas dicen que sí. Pues entonces esta persona no sé qué quería que mi mamá le perdonara y no sé qué asunto pendiente tendría con mi mamá. Pero a mí era la que en sueños se me parecía. Entonces, yo atando cabos, yo me di cuenta de que esta persona era muy probablemente el novio muerto de mi mamá, el exnovio muerto de mi mamá. Por alguna razón la familia de materna conocía a ese señor de tiempo, se conocían las familias y yo una vez vi una foto de ese hombre, y ese hombre que yo vi, ese exnovio muerto, era el que a mí se me aparecía. Las situaciones irregulares fueron que en mi casa reinaba un ambiente pesadísimo, muchísimas envidias, muchísimas habladurías, situaciones que no eran apropiadas para niños. Mi mamá empezó a cargarse de odio, de resentimiento por no haber hecho la vida que ella esperaba, descargaba toda esa frustración en nosotros. Te comento, pues esa situación de esta persona que yo fui, a mí me tomó por sorpresa, y una de las últimas veces yo le dije que me dejara en paz y bueno, por lo menos yo ya no volví a soñar con él, pero por lo que cuentan varias personas lo han visto que se aparece en casa de mi mamá. Entonces varias personas ven a un hombre ahí. Desgraciadamente, pues mi papá ya falleció, mi mamá está sola y las relaciones familiares fueron tan caóticas por parte de mi mamá que tomó el partido de un odio hacia mi papá y hacia nosotros como hijos de ese matrimonio, porque en realidad ella no deseaba. Y ahora que ya mi papá falleció, yo por ejemplo me alejé de mi mamá porque no solo viví estar escuchando la historia de que ella quería a la otra persona y eso, nos ponía en contra de la familia paterna, hablaba muy mal de la familia de mi papá. Afortunadamente, aunque yo era pequeña, yo me daba cuenta que decía, bueno, pero si la familia paterna, o sea, es todo amor con nosotros, y mi abuela y mi papá, y es un ambiente que se respira totalmente diferente, esto no puede ser cierto ni justo. O sea, yo no tengo por qué portarme mal con mi abuela, que mi abuela me quiere, me lo demuestra con la familia de mi papá, porque la familia de mi papá no hay una razón para la que yo pueda estar molesta con ellos. Nunca fue así. O sea, lo que se consiguió intentando buscar confrontación y separación tuvo el efecto inverso.
En mi caso, eso hizo que yo me volcara más hacia la familia de mi papá, porque yo decía, acá las cosas son tranquilas, las críticas, los chismes, las envidias no existen, no es un tema de conversación. Yo siempre me sentí más cómoda con la familia de mi papá. Sí. Y desgraciadamente falleció mi papá, que era lo que a mí y a mi hermana nos hacía regresar a la casa. Y ya ahora que ya falleció mi papá, pues mi mamá está sola. Optamos por, yo en lo personal, por alejarme, porque hace mucho daño que tu propia madre te trate mal, que tu propia madre te diga que no te quería, que no eres la persona con la que, no eres fruto de un amor de que ella quería tener hijos con otra persona, y esas cosas que te las diga desde niño no es sano, que toda la vida tengas un historial de cosas así. No es sano. Tanto se obsesionó que, como les digo, parece que hizo alguna ritual de invocación por esta persona. Las cosas acabaron mal. O sea, mi mamá visitaba muchísimo brujas. Después se empezó a obsesionar con que le estaban haciendo daño, con que escuchaba, o sea, muchas cosas que la persiguieron, que yo siento que todo eso se desencadenó de inculcar el odio, de las envidias, de estar haciendo cosas inadecuadas. Es fecha de que ella pues se ha quedado sola, desgraciadamente, en consecuencia también nosotras y de cierta manera algo desprotegidas, porque la familia paterna entiende un poco, no juzga y no hace comentarios malos, no tiene esa costumbre la familia de mi papá. Ellos sí más o menos entienden, pero pues no comenta nada al respecto, pero la familia materna sí. La familia materna ya me puso los diablos, ya me puso los cuernos y la cola y me tiene por el diablo porque me he alejado de mi mamá, pero a algunas personas sí les he tenido la confianza de contarles las historias de abuso, las historias de locura, de estar ocasionando mucho conflicto y mucho ambiente negativo, tanto así que este señor se me presentaba en sueños. Era horrible porque yo ni siquiera lo conocí, nunca lo vi. Y yo cuando sabía de él, porque mi mamá lo mencionaba, pero me impresionaba mucho que él en el sueño yo lo veía como sufriendo, como, no sé, como en un estado de desesperación, y me confundía con ella. Cuando yo vi que él, esta persona que yo veía era efectivamente la persona que yo pensaba, me impresioné muchísimo. Pero pues desafortunadamente, de toda la historia de terror que existe en este caso, sí, esa se puede decir que a lo mejor es de la que me he librado más fácilmente, porque aunque no era nada agradable soñar con esta persona y que interfiriera en mi vida de esa manera, pues hay historias todavía más dolorosas que a veces le escuchas palabras hirientes horribles de tu propia madre, que a veces ves maltratos ya en sus últimos días a mi padre, porque ella nunca lo quiso, o sea, que nunca se tocó el corazón para hacerle daño ni a los hijos, ni a la persona por la que en algún momento decidió hacer vida en conjunto. Y no lo entiende, por ejemplo, la familia materna. Entonces han decidido alejarse, y yo también he decidido alejarme. Yo con las últimas personas que más o menos les comenté, dije, ¿sabes qué? O sea, yo tengo que tomar una decisión para mi salud mental y emocional. Claro. Y si es alejarme de mi mamá, lo siento mucho, yo no puedo estar cerca de ella, porque es un constante sufrimiento, es constante pleito, es llamar energías negativas, porque no podemos estar en paz, estamos todo el tiempo mal, las discusiones se siguen dando por cosas del pasado, por cosas que ella reprocha, por cosas que a mí me siguen doliendo, por cosas que no puedo superar, y en algunos momentos hay tanta tensión que yo siento que nos odiamos, y tanto así que ella me dijo a un sacerdote,
mi hermana tuvo un pleito con ella y ella le dijo, mi hermana le dijo, tú que tanto vas a la iglesia y tanto hablas con el sacerdote, le has hablado de cómo nos tratas y de todas las cosas malas que has hecho. Y le dijo, mi mamá le dijo, pues sí he ido, y le he dicho también que de alguna manera quiero tratar de controlar estos deseos que tengo de que ustedes se mueran. Yo le he contado al sacerdote que yo les deseo la muerte y que le he pedido a Dios que ustedes se mueran. O sea, es así de grave es la situación. Entonces, yo solamente me quedaba como algún tipo de reflexión o de consuelo pensar que a veces es mejor estar lejos que estar mal, que estar generando más odio, que estar generando más tensión, que estar acumulando malos recuerdos, porque no se puede sanar. Y no se puede sanar tal vez porque yo sí siento que se acumuló muchísima energía negativa de este tipo de visitas de mi mamá con brujos, con hechiceros, de rituales y de ese tipo de cosas, porque se siente, o sea, no era normal que en mi casa todos estuviéramos, que no hubiera un momento de paz ahí, o sea, no se puede estar en paz, no. Mi papá era el que cargó mucho tiempo la tensión de tratar de hacer un balance, de tratar de hacer algo. Esto minó su salud al grado de que él enfermó y falleció después de una diabetes y de un cuadro terrible de insuficiencia renal consecuencia de la diabetes y pues después de que mi papá partió de este mundo, no me quedaron ganas de volver. También porque todas esas cosas que pasaban, muchas de las cosas que pasaban, mi papá nunca se enteró por no darle el dolor de por ejemplo, contarle yo de estas cosas que mamá nos contaba del exnovio, por ejemplo, por no decirle que sí se enteraba que iba con hechiceras y brujería y esas cosas y se molestaba, pero pues él creía que era algún delirio que traía mi mamá, alguna obsesión con alguna cosa, porque ella decía que la estaban embrujando, cosas así, pero pues había muchas cosas que, porque yo sabía que le iban a resultar dolorosas a él. Claro. Sí. Mejor no le contaba, o sea, imagínate que sepas que tu esposa le dice a tus hijos que nunca los ha querido, ni a ellos ni a ti como pareja. Sí. Yo nunca se lo conté a mi papá, No, entonces la muerte. sí, desearnos la muerte. Eso último fue después de que falleció mi papá. Entonces mi hermana de repente tiene temporadas en que sí va a visitarla y luego regresa llorando porque tiene cierta necesidad de sentir que tiene una relación familiar, que tiene una madre. Y yo, lo poco que hablo con ella, digo, pues tú, qué bueno que tú tienes ese corazón tan noble de que todavía esperar algo bueno, pero para mí, para bien o para mal, yo ya sé que hay una piedra, que de ahí yo no voy a sacar nada y solamente molestarme más. Yo prefiero estar lejos, prefiero estar en paz. Yo a veces me siento muy juzgada porque siempre que escuchamos eso de que vas a honrar a tu padre y a tu madre y es un mandamiento y eso, pero y luego dices, pero ¿cómo le hago con una persona que me odia? ¿Cómo? Sí. Con una persona que me ha deseado la muerte, ¿cómo le hago con una persona que ha hecho cosas tan pesadas como eso de estar involucrándose en cuestiones de brujería? Es horrible. Yo he soñado a mamá de unas maneras tan monstruosamente feas. Una de las últimas veces que la soñé, yo ya vivo 5,000 kilómetros de distancia, afortunadamente, de donde está ella. 5,000 kilómetros de distancia. Y no tengo contacto con ella, pero he tenido alguno que otro sueño que me espanta. O sea, me despierta muy trastornada de estrés. La última vez que la soñé, son sueños muy reales y yo he tenido varias situaciones paranormales. A veces ya no sé si son sueños o son revelaciones, pero yo en ese sueño yo veía que alguien estaba haciendo una invocación y que de repente se apareció un demonio. Y ese demonio me llamaba la atención porque en ese sueño yo iba caminando por una calle y lo vi, pero yo vi que las personas que lo estaban invocando estaban más o menos lejos y me quiso seguir. El demonio me quiso seguir y yo le dije,
vete de aquí en el nombre de Jesucristo, yo no te llamé, no tienes ningún derecho a seguirme en el nombre de Jesucristo, yo te ordeno que te vayas y te alejes porque yo no te llamé. En ningún momento te llamé, no tienes el derecho de estar cerca de mí. Y el demonio en mis sueños se alejó un poco, pero en ese momento venía por esa calle mi mamá, y mi mamá se estaba comiendo unos juguetes, así como una escena como de terror espantosa. Yo la veía que se comía como si fueran dulces, unos juguetes de mis hijas, y me impresioné tanto, o sea, en verdad me desperté tan agobiada, tan angustiada, que hace como unos 2 o 3 años de ese sueño. Sí, amor. Y aún de tan solo recordarlo me pongo nerviosa, porque pues sí, son situaciones terribles que la mayoría de la gente afortunadamente no vive, pero como no lo vive también a veces no lo entiende. Pero pues como les decía, desgraciadamente en mi caso no hay una manera de que haya bienestar ni de que haya paz, solamente habiendo distancia de por medio y cortando por completo el contacto. Así es. Yo le pido a Dios que me ayude a sanar mi corazón, porque sí siento a veces coraje, a veces algo de rencor y de frustración, porque digo, es que ¿por qué? Porque una persona decide vivir una vida que no quiere, afectando a sus hijos, a sus propios hijos, y afectando a otra persona, causando amargura, causando sufrimiento, por no tener el carácter de decir, esto no es lo que quería y yo mejor aquí corto sanamente y me voy. Yo creo que a veces eso es lo más sano, pero pues eso me hubiera gustado que pasara. De hecho, cuando yo era adolescente, yo le llegué a decir a mi mamá, ¿y por qué no nos dejas? ¿Por qué no te fuiste? Porque si tanto amenazaste que nos ibas a abandonar y que no nos querías, ¿por qué no lo hiciste? Yo hubiera sido más feliz con mi papá, porque alguien de la familia de mi papá nos hubiera acogido y nos hubiera tratado bien, y mi papá también se hubiera evitado tanto sufrimiento, porque ella se portaba muy mal también con él, y ella solamente decía que no, que ya ese era el destino, que ella no podía quedar entre la sociedad como una mujer divorciada. Mira nada más, pero ante la sociedad quedó peor, o sea, como una mala madre, hijos, una mala esposa. La frustración de no tomar la decisión, como tú dices, de casarse con tu papá y tener este novio que según esto es con el que ella se quería casar, pero aquí lo que yo no veo y no entiendo es para qué mortificar y para qué afectar a sus hijos, diciéndole eso que pues nunca se hubieran enterado ustedes. Sí, eso es lo que yo le decía, es que ¿cómo se te ocurre? Esas conversaciones las tenías, y a mí me reprochabas y me gritabas y me lo contabas desde que yo tenía 4 años. A los 4 años yo me enteré de todo esto, porque tú me lo decías, y o sea, si hiciste una relación doble, que estaba saliendo con 2 personas, o si las cosas fueron como fueran, yo era la persona menos adecuada para enterarme. ¿Por qué me lo contabas a mí? Yo era tu hija, era pequeña, no sabía cómo manejarlo. ¿Por qué esa frustración, ese odio lo descargabas con nosotros? Porque nos golpeaba brutalmente cuando éramos niños. Nos golpeaba brutalmente cuando éramos niños. Y también nos callábamos mucho los golpes y las cosas, porque mi papá era muy paciente y todo, pero sí se molestaba muchísimo si se enteraba que nos golpeaban. Entonces, eso ocurría mientras mi papá estaba trabajando, y para cuando él llegaba, nosotros ya teníamos un pantalón o estábamos cubiertos, que no nos viera moretes, que no nos viera golpes, porque sabíamos que se iba a ocasionar un conflicto en la casa con ellos, porque mi papá iba a molestarse porque nos habían golpeado. Entonces fueron amarguras muy duras, han sido situaciones terribles que vives de quien no debería de ser, que vienen de parte de la persona que te dio la vida. Y pues para bien de nosotros, la abuela paterna fue un sol, fue una bendición, fue una guerrera, fue una mujer tan fuerte, fue una mujer tan
con un espíritu tan bonito, con unos sentimientos tan bonitos, que de ahí yo tomé el ejemplo de lo que es ser una buena madre, porque mi referencia era terrible. O sea, yo aspiraba y aspiro a ser un día como era mi abuela paterna, que Dios tenga en el cielo, porque ella era así de diferente, ella era así de, pues yo creo que es lo normal. Tal vez yo la veo, tal vez yo la magnifico haciendo una comparación, pero agradezco a Dios que haya un balance, porque si por un lado tenía yo un ejemplo que era desastroso y que me hacía sufrir y que me hacía preguntarme muchas cosas, por otro lado estaba la figura que yo admiraba y sigo admirando, que era mi abuela paterna, que era una mujer que quería que su familia estuviera unida, que su familia estuviera fuerte, que apoyaba, que era una bendición para todas las personas a su alrededor. Sí. Yo aspiro a ser como ella, me encantaría ser como ella. Claro que me faltan muchas cualidades que en mi caso no heredé, pero hago lo mejor que puedo y desafortunadamente trato de ser una buena madre hasta donde Dios me da entendimiento. Sí. Yo sé que tal vez no soy una buena hija, no, tal vez no soy vista como una buena hija, pero eso es lo que yo creo. A veces no se puede, por más que tú quieras y por más que intentes. Por años yo esperaba y esperé que cambiaran las cosas y mejorara la relación, pero desgraciadamente eso nunca sucedió. Sí, mira, amiga, yo solo tengo pues unos pequeños comentarios que hacerte, porque estoy escuchando con atención tu historia, y lo primero que te diría yo es que tristemente tu mamá cumplió una función en tu vida, que te puede gustar o no te puede gustar, cumplió esa función. Ahora, sobre todo en esto último que nos comentas, tú has tratado de ser una buena madre. Tú has tratado de no repetir el patrón que pues tu mamá tuvo ante ustedes. Entonces ya de ahí, esa función que cumplió tu mamá es lo que hay que rescatar. Obviamente tú no la vas a poder condenar a tu mamá, ni yo ni nadie, solamente Dios es el que la va a condenar, porque dentro de todo lo que pudo suceder, a ti te ocurrió particularmente, y bueno, con tus hermanos les ocurrió particularmente una historia poco común, que sin embargo dentro del libre albedrío que todos tenemos se presenta. Así que tu mamá, buena o mala, tristemente va a ser juzgada, porque así es la realidad. Y por otra parte, yo te comento algo que tal vez te quite un poco de peso. En la Biblia hay un versículo que dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Así que, mi querida amiga, sí es importante estar bien con tu mamá, es importante darle amor, darle cariño, y como tú hiciste una cita bíblica de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, tú haz lo que tengas que hacer, simplemente honrarlos, y lo demás ya no está en tus manos, mi querida amiga Azúcar. Te voy a decir Azúcar porque así es tu nickname. Entonces, mi amiga, por otra parte, yo estoy seguro que tus hijos han tenido una mamá ejemplar que jamás va a repetir el cuadro. Es como cuando un hijo tiene un papá alcohólico y ves los sufrimientos que esto trajo al papá primero, a la familia después y a los hijos también. Y el hijo dice: ¿sabes qué? El alcohol ya no va a entrar en mi casa porque yo sé que es destructivo y acaba con las familias y genera mucho daño. Y un hijo decide por su propia voluntad no probar el alcohol, no tener alcohol en su casa porque sabe que es muy malo. Mi querida amiga, la verdad es de que yo te admiro y respeto todo esto que nos has platicado.
yo sé que ha sido de mucho sufrimiento y que has tenido que forjar un carácter duro para tragarte esas blasfemias de tu mamá contra ustedes y contra tu padre, rompiendo todo pacto de amor y lealtad hasta que la muerte nos separe. Ella rompió ese pacto, pero cuando alguien rompe un pacto, tendrá que asumir las consecuencias. Mira, Nacho, pues, sabes, yo lo que trato de hacer como madre es acordarme de las cosas que me dolieron mucho y tratar de evitar hacerlas. Nadie tenemos un manual ni de instrucciones para ser un buen padre, un buen madre. Yo creo que en el camino todos, de alguna manera u otra, causamos algún tipo de sufrimiento a los hijos, pero yo sí creo, y se los he dicho a mis hijas, que yo tengo la conciencia tranquila, porque si en algún momento algo de mi carácter o de mi actitud las ha lastimado, nunca ha sido para nada mi intención verlas sufrir, porque son lo que más quiero. Yo no pretendo hacerlas sufrir. También he aceptado mi condición de ver y sentir cosas y de ser sensitiva, que me heredó también mi abuela paterna. Ella mucho tiempo me decía que yo soy una bruja, y antes lo veía como algo terrible. Y ahora digo, tal vez yo no soy una bruja porque no practico la hechicería. Tengo sensibilidad, y tengo sensibilidad para muchas cosas. Yo no escogí esto, pero lo tengo desde que nací, lo tengo desde niña, y ya lo veo como algo diferente, como algo que no me explico, pero que acepto. No todo me encanta, no todas las situaciones que me pasan me encantan, pero he tratado de tomarle el lado divertido a las cosas y decir, bueno, para muchas cosas yo misma digo, cuando alguien me pregunta, ¿cómo sabes eso? ¿Por qué? Digo, es que soy bruja, pero no quiero decir bruja de hechicera, sino que a veces adivino, presiento las cosas, o tengo sensibilidad para algunas situaciones. Sí, tienes videncia. Como te digo, tengo, no sé, algún tipo de sentido desarrollado. He visto fantasmas, he visto hadas, ¿te acordarás? He visto hadas, te mandé un video. Me han pasado cosas así. Vi una persona que cambió de las manos de un momento a otro, que ya les había contado en un relato anterior. Veo cosas de repente que no me explico. Tengo sensibilidad para darme cuenta de cosas que están pasando a distancia en mi familia, y me entero. No sé ni por qué. Me llamó muchísimo la atención que de las últimas cosas que me han pasado, de las cosas recientes que me han pasado, porque seguido tengo situaciones así que no me puedo explicar. Es que un día me desperté preocupada porque soñé a una prima que estaba de luto y estaba llorando. Entonces yo me desperté con inquietud, que dije, ¿pero por qué llora? O sea, ¿pero por qué lloraba en el sueño? Porque estaba de luto, y en el sueño yo sabía que no era porque había fallecido su hermana. Hacía como un año que había fallecido su hermana, pero en el sueño yo sabía que no era por la hermana. Entonces, en cuanto me desperté, vi que estaba conectada en Messenger y dije, son 2 horas menos en México. Sí, aquí son las 5 de la mañana, ya son las 3 porque se despierta a esta hora. Y le mandé un mensaje. Le dije, oye, te acabo de soñar, ¿cómo estás? Y ella me dice, pues no estoy nada bien, estoy en el velorio de mi marido, se suicidó. Y yo me quedé asombradísima, porque yo la vi llorando y la vi de luto, o sea, cosas así. Es muy común que me pasen ese tipo de revelaciones, ese tipo de cosas que no me puedo explicar. Pero bueno, volviendo al otro tema, te digo, yo le pido a Dios que me ayude a sanar mi corazón, que me ayude a sanar mi corazón. Y si no es mi destino una reconciliación, por lo menos que ya pueda yo verlo con más paz. Y lo que sí evito es el contacto, porque no quiero acumular más situaciones dolorosas. Sí, amiga. Tengo que primero depurar ese costalito de cosas dolorosas, y espero que que algún día llegue la paz. Yo espero que Dios tenga misericordia de ella. Sí, claro. De nosotros también. Sí. Y también le agradezco a Dios que en su bondad mi papá no se haya enterado de esto, porque mi papá no se merecía más sufrimiento del que
le tocó vivir, como para enterarse de muchas cosas que afortunadamente se fue de este mundo sin saberlas. Sí, amiga, pues así obra Dios. La verdad es de que a veces no nos explicamos por qué pasan las cosas. Hasta después, no sé cuándo, pero vas a encontrarle sentido a todo. Porque así pasa, mi querida amiga. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas regalado esta parte de tu vida. Ya nos extendimos bastante. Y te agradezco que te hayas tomado tu tiempo para platicarnos tus experiencias y también que nos hayas compartido y escuchado nuestro punto de vista. Aquí estaremos para cuando gustes, posteriormente, desde luego, y que tengas un estupendo día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Pues fuerte la experiencia de nuestra amiga. Sí, claro. Sobre todo porque tiene unas heridas muy fuertes en el corazón. Y esas, disculpen que sea tan reiterativo, pero es que esas heridas del corazón solo se sanan con fe. De verdad, solo con fe. El susto de la mañana. ¿Cómo te llamas? Sí, mi nombre es Elizabeth, hablo desde Chicago. Estoy un poquito nerviosa, ¿verdad? No, estamos entre tranquila. amigos, Eli. Aquí platicamos a gusto y todos los amigos que nos están escuchando son muy respetuosos, así es que adelante. Sí, pues es la primera vez que voy a contar algo. En mi vida me han pasado muchas cosas. Todo tiene que ver con la Santa Muerte. Para empezar, yo vivía con una persona, era una mujer. Ella me hacía muchas cosas. De hecho, me echó la policía, me intentaron quitar a mi hija por lo mismo. Yo estaba en una parada de un autobús aquí en Chicago y de repente esa vez estaba lloviendo horrible. Se me atravesó una señora, una viejita, una anciana. Y me dijo, mija, en tu casa te están haciendo mucho daño, ve a tu casa, ahí en tu closet vas a hallar un montón de tierra de panteón negra, la cunita de tu hijo está apuñalada. Y mira, te voy a regalar esta Santa Muerte, ponla en tu puerta, esa persona que te está haciendo daño no va a volver a entrar nunca más en tu cuarto. Entonces yo llegué y sí, por cierto, sí estaba lo que me dijo. Estaba la tierra en mi closet, la cunita de mi hija estaba apuñalada con un cuchillo o no sé con qué clase estaba apuñalado. Sí. Y después de ahí me empezaron a suceder los sucesos, como le comento, me echaron a la policía, me intentaron quitar a mi hija y varias cosas más, pero yo puse esa medalla de la Santa Muerte en la puerta y hubo una ocasión que ella me dijo, mira, tengo que limpiar la casa, pero no encuentro la escoba. Y yo le dije, sí, está bien, está en mi cuarto, pasa, ahí está mi cuarto, entra. Y me dijo, no, es que no puedo entrar a tu cuarto. Le dije, ¿pero por qué? Dice, hay algo en tu cuarto que no me deja entrar. Después de eso, como al mes, me mudé. Pasaron los años, ya no me volvieron a pasar sucesos hasta después que yo me junté con mi pareja actual. Él cree en la Santa Muerte. Pero después de ahí sucedieron muchos hechos donde yo soñaba a la Santa Muerte. Soñaba que yo estaba en un cuarto durmiendo y afuera de mi cuarto estaba la Santa Muerte protegiendo mi cuarto. Había una sola sombra y era de una figura de una mujer que quería fuerzas entrar, pero ella no la dejaba entrar. Después de ahí me enteré que era mi amiga la que me estaba tratando de apuñalar por la espalda. Entonces no era tu amiga. No era. ¿Qué relación decía tu amiga? ¿Qué relación existía con esa amiga? ¿Por qué había ese problema? Ella quería vivir lo mismo que yo tenía, quería los lujos que yo tenía. No les digo lujos, porque para mí lujos es tener un hogar, tener una familia que me quiera y esas cosas. Y ella siempre estaba batallando, siempre andaba con problemas y todo eso, y siempre se olvidaba de mi vida. Entonces yo me imagino que por eso quería verme mal o me tenía envidia. No me quiero imaginar más cosas porque la verdad nunca la entendí. Pero no te habías dado cuenta de la mala leche de esta amiga. Fíjese que nunca me di cuenta de lo que estaba pasando, de lo que hacía. De hecho, ella entraba a mi casa, y es lo que les iba a comentar, ella entraba a mi casa sin llaves, ella no tenía llaves, no sé cómo entraba. Cuando yo me iba a dejar a mis hijos a la escuela, ella ya estaba en mi casa. ¿Cómo sabes?
porque yo llegaba de la escuela a de dejar a mis hijos y estaba adentro, y yo le decía, ¿cómo entraste? Y me dice, la puerta estaba abierta, pero ¿cómo voy a dejar la puerta abierta así? Obviamente aquí en Chicago es muy peligroso, hay mucho peligro por las calles, entonces Sí. no se me hacía coherente que dejara la puerta abierta de la casa. No. Y luego, amiga. Bueno, después de ese suceso pasó, ya dejé de hablarle, volví a tener otro suceso con la Santa Muerte, donde mi vida cambió drásticamente. Yo me separé de esta persona con la que estaba viviendo y caí en las drogas, en el alcohol, caí muy bajo. Sí. Yo estaba tratando de dejar todo eso y de repente salí del trabajo y me puse a manejar un carro que tenía yo. Hay una curva aquí en Chicago en el Lakeshore Drive y ahí yo tuve un accidente. Yo pisé lo que le llaman el hielo negro. Sí. Tuve ese accidente, yo lo pisé, mi carro giró 5 veces, pero en la tercera vuelta mi carro empezó a girar bien lento, pero súper lento, y yo vi a la Santa Muerte. Y yo le dije, mira, no sé qué quieras de mí, tengo mucho que vivir, mis hijos los quiero ver crecer, los quiero ver vivir, quiero conocer a mis nietos. El carro se volvió a girar las últimas 2 vueltas y se apagó por completo el carro. Nunca golpeé ningún carro, nunca golpeé a nadie más, solamente fue el accidente mío. Pero yo siento que desde ese momento yo hice un pacto con la Santa Muerte. Yo le comenté, ni tú me buscas, ni yo te busco, pero el día que me tenga que ir, yo me voy. Pasó el tiempo, como unos que serán 3 años más después, tuve otro accidente de carro, donde yo me iba durmiendo en la carretera y en lugar de frenar, aceleré y me volteé con un tope. La ventana del chofer quedó en el suelo, en el pavimento. Yo quería salir, no vi ninguna puerta abierta ni nada, yo quería salir. En eso escuché una voz que me dijo, mija, ¿estás bien? Y yo le dije, sí, solamente quiero salir de aquí. En eso abrieron la puerta y me tendieron una mano. La mano yo la sentí fría, pero muy fría. Sí. Y me sacaron. Yo todavía estaba como ida. Llegó la policía, llegaron los bomberos, la ambulancia, se arrimaron los vecinos. En eso atrás de mí escuché la voz que me dijo, mija, ¿estás bien? Yo le dije, sí, gracias por sacarme. El señor me dijo, no, mija, tú ya estabas afuera cuando los policías apenas iban llegando. Ok, o sea, estaba salvada. En eso volteé yo mi carro y la puerta trasera de la cajuela estaba abierta. Y yo no vi ninguna, cuando yo estaba dentro del carro yo no vi ninguna puerta abierta. Pues es que sí, como dijiste, hiciste el trato, aunque tú no lo viste en ese momento de esta manera, sí hiciste un pacto con la Santa Muerte. ¿Tú eras adoradora de ella? Tengo un altar, de hecho tengo como unas 22 santas. No, entonces sí rindes culto. Soy creyente, no soy así como dicen unos que ya se van al extremo, que hay unos que se golpean, cosas así, pero creo en ella. Y lo que en mi mente está, si Dios creó la vida, también creó la muerte. Entonces, la muerte viene siendo una guía para mí hacia Dios. Ok, así lo interpretas tú. Exactamente, entonces por eso es que yo creo en ella y creo en Dios. También creo en algunos otros santos, pero creo más en la Santa Muerte y en Dios. Okay. Bueno, amiga, entonces has tenido varios eventos en los que has sentido que esta creencia te ha ayudado. Sí, de hecho he tenido varios sueños donde es lo que quería ver, qué es lo que significan todos esos sucesos, porque también yo he soñado mucho con la Santa Muerte. O sea, como que hay veces que me avisa de cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, sí, claro. Como por ejemplo el de mi amiga, también hubo un suceso donde yo soñé que tenía un accidente con un camión. Había una música de fondo. Cuando yo escuché esa música de fondo, yo sabía que iba a pasar algo. Yo retrocedí esa vez el carro y ya no me crucé la carretera, y en eso iba pasando el mismo camión con el que yo tuve el accidente en mi sueño.
No, o sea, te previno. Ahorita últimamente ya no me han pasado nada, ya he estado más tranquila, ya no me ha pasado nada, pero sí donde he tenido sueños que ella me avisa antes de todo. Ok, amiga, pregunta un tanto capciosa. ¿En quién crees más, en Dios o en la muerte? ¿En Dios? ¿Me preguntas o me contestas? No, contesto. En Dios. Ok, ¿y a cuántas personas les has hablado de Dios? Sinceramente, no hablo mucho. ¿Y de la muerte? Y tampoco no hablo mucho. Es como más, como que lo mantengo para mí misma. Ok, muy bien, amiga. Pues yo me imagino que has ido superando tus problemas de adicción y todo eso. ¿Tus hijos están bien? Sí, ahorita gracias a Dios y a mi niña ya tengo 4 años sobria y 4 años limpia. Eso qué bueno. es, amiga, qué bueno, me da mucho gusto. Para que tus hijos no sufran. ¿Son pequeños tus hijos? Sí, están chiquitos, uno tiene 9 y otro tiene 12. Sí, todos es son una niños. etapa complicada en este momento, y se va a poner todavía más fuerte el asunto, porque cuando entran a la adolescencia ellos tienen cambios, y esos cambios obviamente, si ven que tú estás débil, que si tú estás quebrantada, pues pueden afectarles. Tienes que ser una mujer muy fuerte y por supuesto inculcarles un buen comportamiento, amiga. Sí, gracias a Dios tengo mi familia que me apoya y que me ayuda a criar a mis hijos. Que sí, ya lo he visto, mi hija es muy rebelde. Sí, es normal que empiecen en una etapa de rebeldía. ¿Ahorita ya tienes pareja? Bueno, sigo con el papá de mi hijo. Gracias a Dios él me ha apoyado demasiado. Bueno, ya no les comenté ese suceso que había regresado con él, y gracias a Dios y a mi niña, pues, que todo ha estado yendo muy muy bien. Últimamente es una buena persona, me trata muy bien. Sí, amiga. También quería ver un suceso que no sé si lo puedo, es algo rápido que quiero que preguntarle ¿Al maestro Soham? Ajá, al maestro Soham. A ver. Yo soñé una vez que se me estaban cayendo las muelas, pero Sí. no sé qué es lo que quiere decir. También he soñado que me hundo en un río de sangre. Ok. Es lo que quisiera saber, qué es lo que significa eso. Ok, él cuando les dan este tipo de sueños pide como más elementos porque, bueno, soñaste constantemente que se te caían las muelas, pero tú estabas triste, contenta, ¿qué panorama veías? O sea, más elementos y por supuesto que le hacemos la pregunta. Sí, muchas gracias. Ay, la verdad que sí estoy un poquito nerviosa, espero que me hayan entendido. Claro, amiga, sí, se te entiende. Se te nota nerviosa, pero la verdad es de que no tienes por qué estarlo si estás con amigos, somos tus amigos, para eso estamos. Pues muchísimas gracias, Eli. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los Miedo fans. Perfecto, Gracias. amiga, que estés muy bien. Hasta luego, muchísimas gracias. Fíjate que yo le hice esa pregunta a nuestra amiga Elizabeth, tal vez para que ella misma lo reflexione y todos los que están ahorita comentando en el chat. Qué mal que le preguntó eso, ¿le vas a la América o a las Chivas? No, por favor, no mezcle, no, estas son cosas serias, en serio. Es algo serio. Ustedes se han dado cuenta, y yo porque yo ya lo noté desde hace mucho, no sé si ustedes también. Regularmente las personas que dicen que creen en la Santa Muerte también dicen que creen en Dios. Pero gastan su voz, gastan su tiempo en dar las virtudes de la Santa Muerte. Bueno, las que ellos creen que son virtudes. Y nunca le hablan a nadie de Dios. Solo le hablan de la Santa Muerte. ¿Por qué? Entonces digan, o creo en la muerte o creo en Dios. Pero si dices, no, creo en Dios y creo en la Santa Muerte, ¿y a quién más le has hablado de Dios? Es una pregunta que yo la abrí así para que ustedes se den cuenta y también para que mi amiga Elizabeth pues tome en cuenta esto, ¿no? Son cosas muy difíciles, muy duras, tuvo accidentes y eso fue suficiente para creer o fincar cierta fe en la Santa Muerte, en la llamada Santa Muerte.